Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Esto es Cubanos en Washington, D.C. y desde aquí le damos la bienvenida a nuestro podcast. ¿Qué tal, Joa? ¿Cómo estás? Muy bien, Reinier. Como siempre te digo, observando el panorama. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo se encuentra? Bueno, un poquito cansado físicamente, Reinier, a lo mejor me lo notan nuestra gente, pero porque han sido unas semanas muy arduas estas que han corrido. Junio fue, pero espiritualmente me siento mucho más arriba de la bola, como decimos, que hace algunas semanas atrás. Pues es la verdad, este mes que acaba de terminar, mes de junio, ha sido bastante arduo, ha sido bastante dinámico, sobre todo acá en Washington, D.C. Es 1 de julio del 2023, el primer podcast de este mes, y estamos solo apenas a 10 días de el segundo aniversario del 11 de julio, ese día de rebeldía, de reivindicación de los cubanos de nuestra dignidad. Y estaremos también convocando a manifestaciones aquí en Washington, D.C. y alrededor de donde quiera que se encuentre un cubano libre. Yo creo que es una fecha que no se puede pasar por alto, como ninguna de nuestras efemérides, podemos decir. Pero el 11 de julio es un día importantísimo, ¿no? Es algo que debemos todos los cubanos recordar y de cierto modo manifestarnos en honor a todos esos presos políticos, a todos esos cubanos que trataron de reivindicar nuestra dignidad. Sí. Estaremos hablando hoy también sobre José Daniel Ferrer, que sigue en condiciones deplorables, aunque ya sabemos que, por lo menos gracias a Dios, sigue con vida, aunque sinceramente no se sabe, no podríamos decir que es una vida digna lo que tiene, primero porque está en prisión y segundo porque sinceramente está en condiciones infrahumanas, ¿no? Sí. ¿Qué informaciones tienen ustedes acerca de esto? No, Reinier, las informaciones que hay son los audios que ha enviado su esposa Melba Esmaray, que realmente hay que felicitarla a ella, porque ha sido una mujer de verdad, una guerrera, y ella se ha encargado de verdad de echar para adelante y de luchar por la vida de su esposo. Quizás él está vivo, incluso habría que decirlo gracias a ella, a que lo ha denunciado y no se cansa de denunciarlo. Entonces, como tú dices, está vivo. Lo sabemos por el último audio que hubo de ella. El último audio que ella envió. O sea, el audio donde ella explica que lo pudo ver a tanta insistencia. Pero ya podríamos decir, bueno, han pasado ya varios días. Bueno, y por lo que vemos, la práctica es que hasta de aquí a 3 meses, si miramos para atrás, pasan 3 meses sin saber nada de él. Sí, eso es la verdad que es un buen punto. Entonces, de vista. Cuando vengas a ver, que Dios no lo quiera. Supimos que estaba vivo y cuando viene a ver ya no sí, está. Si nos van a dar una señal de vida de José Daniel Ferrer cada 3 meses, sí, bueno, pues fácilmente se nos muere José Daniel Ferrer en la cárcel y esperan 2 meses para que la noticia salga a la luz. Bueno, el caso también está en que él padece algunas enfermedades, padeciendo de varias enfermedades, pero también está, por supuesto, la exposición a infecciones que hay en el ambiente, porque ustedes saben, en una cárcel en Cuba la higiene no es ni remotamente favorable. También los insectos, todo este medio en el que se está moviendo allá adentro, pues es adverso para cualquier persona, mucho más para alguien que ya está propenso a padecer de ciertas enfermedades. Además, maltrato psicológico. Y no podemos olvidar también que esta no es la primera prisión de Ferrer, que Ferrer ha tenido varias prisiones. De hecho, él es uno de los 75, o sea, 74 hombres y una mujer, un total de 75, que en el año 2003 pues formaron parte de aquellos hombres que fueron a prisión durante la Primavera Negra de Cuba. Ya por ahí, todos los años que Ferrer estuvo en prisión, a pesar de que era más joven, por supuesto, debilitan a una persona, y mucho más en Cuba, ¿no? Pero también, después de eso, Ferrer ha estado muchas veces detenido, el mismo acoso, las mismas situaciones de problemas con el régimen. O sea, es un cuerpo, es un organismo que se lo siente. Entonces tenemos que pensar en el desgaste que tiene, tanto desgaste. Pero además de eso lo están torturando. No es solo el desgaste que ya tiene. Por ejemplo, muy simple. Obviamente que José Daniel Ferrer no debe tener ya casi ni un diente sano en esa boca. Sin embargo, una muela que tenía terrible, sana, lo llevaron, lo sacaron de la prisión supuestamente para extraerle una de sus muelas que estaban destruidas, y la que le trajeron fue la sana. ¿Lo hicieron sin querer o fue a propósito? No, eso sabemos que es otro de los métodos de tortura que usan estos esbirros. Exacto. Yo te diría, y
afortunadamente, lo pudimos decir en podcasts anteriores, nosotros dormimos bajo el mismo techo de Ferrer en su casa, en Santiago de Cuba, más de una vez, en más de una ocasión. Y pudimos conversar con él de tú a tú. Y si algo me demostró José Daniel Ferrer en esas visitas, cuando conversamos privadamente, de face to face, José Daniel Ferrer estaba preparado para esta prisión y para lo que fuera. Al punto de que ha sido un hombre que siempre se ha negado a irse de Cuba. Sí. Bueno, de hecho, es producto de eso, él estaba sufriendo la prisión que estaba. Pero él me lo decía. Él no quiere transar. Él me lo decía, Renier. Él me decía, yo me estoy preparando para lo peor. Y entonces, los libros que se leía, toda una preparación espiritual para afrontar una etapa y una situación como la que está viviendo. Entonces, yo te digo, únicamente un espíritu de la fuerza de José Daniel Ferrer puede soportar lo que está viviendo, todo lo que le están infringiendo. Y ellos mismos deben estar asombrados, te lo digo, los carceleros, los torturadores, de cómo un ser humano puede resistir tanto. Porque lo tienen ahí y han podido constatar la fortaleza. Las propuestas que le han hecho que salga de Cuba pues se han llovido. Yo quiero detenernos ahí un momento, y esto es de cierto modo un punto de vista muy personal que quiero compartir con ustedes, a ver qué tal, o sea, como ustedes lo ven igual, y es, ¿vale la pena que José Daniel Ferrer sacrifique la vida por esta posición de él? Esa es una posición. De no aceptar el exilio. ¿Él no sería más valioso vivo aunque estuviese exiliado? A ver, desde mi punto de vista, para mí, por supuesto, sería muchísimo mejor que él aceptara el exilio, porque yo no lo quiero ver morir. O sea, yo quisiera que José Daniel Ferrer viviera, y obviamente es un líder extremadamente valioso, ¿no? Útil para la causa. Pero esa es una decisión muy personal. No, eso por Entonces, supuesto. obviamente, desde ese punto de vista en que es una decisión personal, yo respeto lo que él decida, aun cuando yo quisiera que él sí, que dijera que va a salir para el exilio, pero esa es una decisión. Fíjate, en el caso de José Daniel Ferrer se trata de ser consecuente consigo mismo, porque cuando él ya cumplió la prisión de la Primavera Negra, a él le dieron la posibilidad de salir de Cuba. Desde entonces hubiera podido. En el año 2010, y él se puso de acuerdo con su hermano. Luis Enrique Ferrer, a quien le enviamos un saludo, es nuestro amigo, y ellos se pusieron de acuerdo y él le dijo, Luis Enrique, sal tú y representa a Don Paco fuera de Cuba. Y también de eso trabaja y recauda fondos para esta lucha. Sí, porque Luis Enrique estaba pasando trabajo. Exacto. Y también Luis Enrique también ha sido un líder valioso, ¿no? Sumamente. Luis Enrique ha demostrado. El foco cae en la figura de Ferrer porque es quien está dentro de Cuba. Pero no quiere decir que el trabajo que está haciendo su hermano acá afuera tampoco es importante, por supuesto, pero obviamente la figura de Ferrer, incluso su propio hermano lo diría, ¿no? De José Daniel es una, pero ya les digo, figura vibrante. La posición de José Daniel Ferrer es de ser consecuente con su propia decisión no tomada desde ahora. Que igual podemos decir que es la misma posición de Félix Navarro, que también dijo ya en el 2010 que no salía. Entonces estamos en el 2023, 13 años después, y la cuenta que ellos sacan desde dentro de la mazmorra con todas las torturas, que igual a José Daniel Ferrer lo han torturado también, es que si no me fui en el 2010 y mi vida prácticamente está masacrada, voy a irme ahora. O sea, voy a echar por tierra. No voy a claudicar. Voy a echar por tierra, sería dar mi brazo a torcer. Pero por otro lado, Reniel, si bien yo también quiero a José Daniel Ferrer vivo, igual que Félix Navarro, entiendo algo porque hablando con ellos, pues lo entendí, ellos me lo transmitieron. Y aquí te vuelvo a citar la frase que yo creo que más he citado en todos los podcasts, la de Payá. Cuidado con estos muertos que matáis porque pueden expoliar el ansia de libertad del pueblo. José Daniel Ferrer sabe que su vida vale vivo, pero también vale como muerto. Y si bien los torturadores le han hecho de todo, él no se ha muerto porque quizás ellos han hecho un cálculo y saben que si José Daniel Ferrer se muere, va a ser un escándalo. Pero no sería, a pesar de que sea un escándalo, no sería un alivio para ellos, de cierto modo tener esa figura ahí como presión, ¿no? Es poner en una balanza qué cosa es beneficioso y no beneficioso, ¿no? Porque de cierto modo sería un escarmiento para muchos. Sería un escarmiento, no solamente un escarmiento, pero no dejaría de ser un escándalo.
No dejaría de ser un escándalo, por supuesto, porque la figura de José Daniel Ferrer tiene relevancia internacional, es conocido, no es una persona desconocida para nada. Pero yo creo que los hombres, así como José Daniel Ferrer, no piensan en la muerte. Piensan sencillamente en el cumplimiento de lo que ellos se han impuesto como un deber. El deber a la patria, el deber por la causa, el deber de la lucha. Entonces, es ese deber que él tiene como algo valioso, como algo grande, es para él lo más importante. Y no está pensando ahora mismo en el valor de su vida, ni tan siquiera. Él está pensando en la causa, en esa causa que él ha querido llevar a cabo, ¿no? Entonces, por eso te digo que la decisión es muy personal, es algo muy personal. Yo quisiera, y me imagino que su esposa, mucho más, y sus hermanos, su madre, o sea, su familia, sus hijos, quisieran, por supuesto, que él decidiera emigrar. Y él, su figura, va a ser tan importante fuera de Cuba como lo está haciendo dentro de Cuba, porque él es un líder que atrae personas y que hace un trabajo maravilloso, ¿no? Pero obviamente es lo que él ha declarado como su deber moral, y contra eso... Sí, y te repito, yo lo entiendo perfectamente, yo lo entiendo perfectamente, y es cierto que si José Daniel Ferrer sale accediendo a la propuesta que le está haciendo la dictadura, para él sería una derrota. Exacto. O sea, para él, aunque para todos nosotros sería, por supuesto. Exacto, para nosotros sería algo grandioso, pero para él consigo mismo. No, nosotros lo sentaríamos aquí, le rendiríamos honores. Exactamente. Pero él, yo lo sé, sería para él una derrota. Y te lo digo, te lo repito, cuando nos encontramos con José Daniel Ferrer en su casa, él me lo decía. Me decía, Mario, yo me estoy preparando. Tú sabes qué libro se estaba leyendo, El arte de la guerra. Wow. Este libro tan famoso, de punta a cabo, y me citaba textos, y un gran admirador de Mahatma Gandhi, un gran admirador de Martin Luther King. O sea, José Daniel Ferrer se alimentó para resistirles a ellos y morírseles si se les tienes que morir, pero no es tan fácil que él se muera. Te explico por qué. Hay un espíritu muy fuerte en un cuerpo que es cierto que está siendo apaleado, pero el espíritu es tan fuerte que es capaz de resistir todo lo que ha resistido. Por eso yo digo que independientemente de todo, yo creo que José Daniel Ferrer va a sobrevivir, y va a sobrevivir a la dictadura. No, y usted ha dicho dos cosas ahí importantes, que muchas veces la dictadura trata de tildar a José Daniel Ferrer como un hombre violento, como un hombre explosivo, y sin embargo usted acaba de decir, como anécdota personal, o sea, de su experiencia propia, del tiempo que compartió con él, que es un admirador de Gandhi y de Luther King, que son dos figuras y líderes de movimientos, de transiciones, pero basados en métodos de lucha no violenta. De hecho, son dos de los, digamos, de las grandes figuras que de cierto modo fundamentan estos métodos de lucha no violenta. Que es lo que José Daniel Ferrer ha hecho en Cuba a la dictadura, como oposición. A la dictadura le gusta mucho tergiversar y manipular. No, y poner, por ejemplo, calificativos de violento al oponente, cuando realmente la violencia, ¿quién le está poniendo, no? ¿Quién tiene preso a José Daniel Ferrer y está suministrándole violencia? No es José Daniel Ferrer a otra persona, es la dictadura a José Daniel Ferrer. Yo creo que es un método de la extrema izquierda en general, no es solamente de la dictadura. Los comunistas, son muy delicados para ellos, ¿no? Son muy delicados cuando es con ellos la cosa, ¿no? Tú no puedes ni hacerle la más mínima crítica porque se ofenden rápidamente, pero ellos son violentos a la hora de actuar. Y ahora mismo lo están demostrando con José Daniel Ferrer. Y con todos los presos yo recuerdo en la última prisión que tuvo José Daniel Ferrer antes de esta, en las condiciones que salió. Y ellos hicieron de todo para tratar de opacar la figura de José Daniel Ferrer. Incluso pusieron unas imágenes como de José Daniel Ferrer dándose golpes en la cabeza y en una mesa para luego supuestamente decir que lo habían golpeado y todo, y que era un invento, ¿no? Y que era un tipo violento. Y también querían pues como que demostrar que José Daniel Ferrer inventaba eso de que se le aplicaba violencia a él, ¿no? Un video bastante raro, que incluso el personaje que hacía por José Daniel Ferrer ni siquiera se parecía a él, ¿no? Pero yo recuerdo que en ese video el José Daniel Ferrer que ponen es un hombre gordo, bien gordo, me acuerdo que estaba bien eso. Sin embargo, unos días después
sueltan a José Daniel Ferrer y lo que salió de la prisión era un cadáver casi. Sí, era un esqueleto. Era un hombre que estaba totalmente flaco y totalmente demacrado. Incluso o sea, la forma en la que ellos manipulan toda la realidad. Puede haber sido un video de en otro momento y José Daniel Ferrer estar inducido por alguna droga, por algún psicoactivo. No, pero es que francamente había una diferencia entre el cuerpo de aquel hombre corpachón y lo que salió de la prisión. Que estando él preso estaban manipulando su figura y sacando por el noticiero nacional de televisión unas imágenes. Sí, y otro video, una vez que estaba José Daniel Ferrer con una pistola de juguete, como un rifle de juguete, y de lo que él está diciendo es que la lucha, o sea, la libertad de Cuba y tumbar el castrismo no hacen falta armas y se refiere a la lucha no violenta. Exacto, hace referencia a la lucha no violenta y a que no hacían falta armas y utiliza un juguete para hacer referencia de que no se necesitan armas y esta gente, estos castristas, pues tergiversaron toda la verdad haciéndolo ver como que él estaba incitando a una lucha violenta con armas, que esto sabemos que el objetivo que es desacreditar siempre al exactamente. Oponente, ¿no? Porque esa es la manera en la que ellos actúan. Sí, lo cierto es que decíamos nosotros que si él muriera, que yo espero que no, porque ya les digo, hay un espíritu demasiado fuerte ahí como para quebrantarlo, como para matarlo. Pero lo cierto es que no hay que esperar que José Daniel Ferrer se muera para que sea un escándalo, ya es un escándalo. Yo veo a José Daniel Ferrer preso en Cuba, más allá de que no es el único, que hay más de 1000 en las cárceles, que para peor. Y además que no es el único tampoco de la Primavera Negra, el Grupo 75, está Félix Navarro también. Pero aún así, fíjate, supongamos que Cuba no es el país con más presos per cápita de todo el hemisferio occidental, que lo es. Supongamos que no fuera así. Supongamos que hubiese un solo preso político que fuera José Daniel Ferrer. Bastaría para hacer una espina ya clavada en el hemisferio occidental. Porque no estamos hablando de Norcorea, no estamos hablando de China, estamos hablando de Occidente. Estamos hablando de Cuba, que es la llave del Caribe. Y ahí en la llave del Caribe están torturando a un hombre como están torturando a José Daniel Ferrer. Y entonces es una espina clavada en Occidente. Porque es una vergüenza para la Unión Europea, es una vergüenza para los Estados Unidos, especialmente cuando la Unión Europea y Estados Unidos se entienden con La Habana, tienen conversaciones con La Habana, y si Estados Unidos, por ejemplo, dice que Cuba está yendo al capitalismo, que qué bien que las MIPYME, o el español Borrell va a Cuba y se entiende con La Habana, o peor todavía. Y ya esto no es solo que se entienda, es que ni siquiera habla de presos políticos. O ya esto desde el punto de vista de la pone fe. en evidencia la situación en la que está viviendo el país. Que el dictador Díaz-Canel es recibido por el Papa Francisco. Papa Francisco. Que supongamos que tiene que recibirlo porque se dice que no, que cualquiera que vaya allá, que sea presidente, aunque sea un dictador, el Papa hay que recibirlo. Sí, pero bueno, ok, lo recibo y le digo en la cara. Es un dictador y que, exacto. Bueno, a lo mejor no es que ni siquiera diplomáticamente no habría que decirle que es un dictador, pero sí hablarle de los presos políticos, sí hablarle de la realidad. Claro. Y para nada. No se habló, se vio todo un proceso diplomático muy acogedor y muy pues a gusto entre ellos mismos, ¿no? Han salido algunas versiones que dicen que ese tipo de encuentros no se puede hablar de política. Eso es una falta de respeto. Y entonces me pregunto, en lo que ha trascendido de ese encuentro, trascendió que Francisco, además de las imágenes que se ven muy cordiales. Sí, exacto. Muy a gusto. Todo está muy a gusto. Lo que habló, que trascendió, fue del embargo. O sea, que es la línea editorial de la dictadura. Es lo que la dictadura quiere que se hable y es lo que la dictadura todo el tiempo promueve. El tema del embargo, ¿no? El supuesto bloqueo que ellos hacen alusión y del tema de la lista de los países patrocinadores del terrorismo, que si la tortura en la forma que tienen los presos políticos no es terrorismo de Estado, entonces que me digan qué cosa es terrorismo. Se dice también, y aquí obviamente pues estoy hablando desde quizás mi desconocimiento, pero digo lo que más o menos he entendido, y es que Díaz-Canel no hubiese sido recibido por Francisco si no hubiera tenido una recomendación o una petición desde La Habana, desde Cuba, de algún obispo. No quiero decir nombres ni quiero decir nada, pero cualquier obispo que hubiera pedido esto a Francisco, lo mínimo que hubiera podido hacer era pasarle la lista a Francisco, que está publicada por varios de los grupos de la oposición. Está la lista que publica Marta Beatriz Roque Cabello, que es una católica ferviente.
Hay otras listas, la de Prisoner Defender, en fin, que por falta de listas no... Sí, por falta de documentos que acrediten la exacto, realidad de los presos, de cuántos presos políticos existen y la realidad de lo mínimo que podía tener Papa Francisco era la lista y dársela de Díaz-Canel. No, dársela a cuestionarle, ¿no? Fíjate. Mira, ¿qué es esto? O sea, hablemos de esto, ¿no? Porque saben, estoy seguro que me Díaz-Canel la gusta, tenga, aunque sea del sueco. saben que me gusta darle beneficio a la duda. Todavía quiero pensar que a lo mejor lo hizo. Quiero pensar que aunque no trascendiera, se la dio. Quiero pensar que a lo mejor, si no le dio la lista, le preguntó, por lo menos, por el laico católico Ángel Mesa, que es un prominente laico católico. Posiblemente ni sepa el nombre. Ni lo Tristemente, pastor, ese optimismo suyo en esos aspectos creo que no es, que es irreal. Sí, porque no se dio nada de eso. Nada de eso se dio. Se vio un recibimiento muy cordial. Ellos estaban muy cómodos entre ellos mismos y ahí no se habló de presos políticos. Ahí no se habló de la realidad en la que vive Cuba, sino de las intenciones y los intereses de la dictadura para lavar su imagen y poder seguir navegando en este doble juego, ¿no? Que juega la dictadura, con quién estoy, si con Occidente o con el comunismo yo de pensando Oriente. que, como ustedes saben, en política a veces es más importante lo que no se ve que lo que se ve. Entonces lo que vemos es a un papa prácticamente... Pero lo sí, que mira, hemos visto pero mira, un ejemplo de esto que le estoy diciendo es que esa cordialidad con la que fue recibido el dictador Díaz-Canel no fue la misma cordialidad con la que se recibieron a los cubanos que fueron cuando fue todo este grupo encabezado por Alexander Otaola y muchísimos otros cubanos que no se les recibió. Que no solo no se les recibió, sino se les maltrató, sino se gestionó toda una parafernaria policial, digamos, en nombre de una seguridad que no hacía falta porque los cubanos ahí no fueron a crear ningún desorden ni ningún atentado. Al contrario, se pretendía primero cumplir con todas las normas que ellos habían exigido, segundo, hacer una expresión de la realidad de los cubanos de una forma cívica, de una forma pacífica, y aún así fueron acosados, aún así fueron denigrados de la manera tal que ni siquiera los dejaron entrar a la misa del Papa. Y usted piensa que el Papa no tenía conocimiento de esto, por favor. Yo la mayor prueba, Reinier, la mayor prueba, fíjate, de que pienso que quien tiene la razón eres tú, es que ya como tú bien dices, al día de hoy tenían que haber liberado a algún preso. Tenían que haber liberado a Ángel Mesa, tenían que haber liberado a José Daniel Ferrer. O sea, si el Papa lo hubiera pedido... Aunque sea las mujeres, las hermanas Garrido. Sí, pero no hay ni un preso liberado. No hay ni un preso liberado. Entonces, para mí, esa es la prueba de que no hubo ninguna petición. Y ya digo, si no vas a pedir por todos los presos, pide por lo menos por los católicos. Porque hay un preso, y esto es muy importante decirlo, que se llama Ángel Mesa. Es un prominente laico católico y está preso ahí en la prisión de Guanajay desde el 11J. El Papa no debe saber el nombre de él, no debe ni haber oído nunca. Y esto yo lo he dicho en algunos... Que a lo mejor ni le interesa. Esto yo lo he dicho en algunos eventos de libertad religiosa. La dictadura en Cuba se cuida ahora, vamos a decir se cuida, porque al principio ustedes saben lo que hacía con los curas y con las monjas. Con cualquier tipo de religión, ni siquiera fue la católica. Pero en los últimos tiempos, tú sabes que... Era un pecado ser religioso y ser comunista. A ellos les gusta... Pero han tenido que ir mutando. Por eso es que no se les puede dar break. Porque ellos mutan a medida de lo que les haga falta, lo que les interese, incluso pasando por encima de sus conceptos. Pero esto es muy importante y ahora lo estoy hablando. ¿No? Esto lo estoy hablando ahora a los católicos que pueden decir, bueno, a diferencia de Daniel Ortega, que ahora mismo sí tiene preso un obispo Monseñor, y que ha acabado con la Iglesia Católica ¿cómo se en llama? Nicaragua. Monseñor Álvarez. Que además es una actitud muy valerosa. Monseñor Álvarez. Entonces cualquiera podría decir, no, la dictadura de Díaz-Canel pues es más suave. Es más suave. Sí, sin embargo, y esto es importante que los católicos escuchen lo que estoy diciendo ahora mismo. Hay que notar en los últimos años, fíjense, no voy a ir al principio de la revolución porque acabaron con la Iglesia Católica. En los últimos años, es cierto que sí, por ejemplo, el padre Castor le dieron con un bate en la cabeza, en el 11J, pero todo el mundo pensó que a lo mejor lo iban a meter preso y no se atrevieron a meterlo preso. ¿Por qué? Porque les gusta usar la diplomacia y saben que el Vaticano, por ejemplo, esto ahora de Francisco lo agradecen, ¿no? Pero la realidad es que la Iglesia Católica Cubana también es una iglesia perseguida y una iglesia a la cual le han plantado el pie. No, es que sí. Y la mayor prueba es lo que quiero decir ahora. Es cierto que no hay ningún obispo encarcelado, es cierto que hasta donde yo sé no hay ningún sacerdote encarcelado, pero sí es cierto que de hace algunos años para acá no hay un año en el que no haya un prominente católico laico que esté encarcelado. Entonces yo me doy cuenta que la estrategia es
para utilizar como escarmiento a los católicos, para que los católicos sepan también que no están en el centro sí, de la represión. No les voy a tocar las jerarquías altas, pero sí les voy a tocar a líderes. Y entonces, por ejemplo, yo te podría hacer una lista. Incluso el Instituto Patmos, que nosotros organizamos hace 10 años, en el 2013, que otorga todos los años un premio que se llama Premio Patmos, y varios católicos lo han recibido. Varios de esos católicos han sido de esos prominentes laicos encarcelados. Ahí está, por ejemplo, el primer premio Patmos que dimos en el 2014 fue Amador Blanco Hernández, un prominente laico católico de Villa Clara que estuvo encarcelado y tuvo huelgas de hambre. Pero entre los laicos que han sido premios Patmos, por mencionarte los premios Patmos, y que han estado presos en esa secuencia del preso de turno, pues te puedo mencionar a Eduardo Caldet, que es el líder del Movimiento Cristiano Liberación. Te puedo mencionar a Roberto de Jesús Quiñones Haces, que por cierto protestamos nosotros ahí frente a la embajada pidiendo su liberación. Su hijo, que vive aquí en Virginia, uno de sus 2 hijos, venía con nosotros aquí a protestar. Quiero mandarle un saludo, por cierto, a Roberto de Jesús Quiñones Haces, que nos ve. Mi saludo también para... Y hablando, discúlpeme que lo diga un poco, hablando de protestas frente a la embajada, el próximo 11 de julio, martes a las 7 de la noche, estaremos ahí frente a la embajada recordando el segundo aniversario del 11 de julio y recordando todo el rechazo que la sociedad civil cubana tiene hacia esa dictadura y sobre todo y frente a esas instituciones que no representan al pueblo de Cuba, sino que representan a los dictadores que desde Cuba desgobiernan nuestra isla. Y entonces lo que te decía, Renier, para ya cerrar la idea, es que la Iglesia Católica también ha tenido sus hombres prominentes presos y se puede hacer un listado de cuál es el católico prominente preso de turno. En este momento es Ángel Mesa. Angelito, como le dicen los presos del 11J más jóvenes, porque él es uno de los más viejos del 11J que está preso ahí en Guanajay, le dicen cariñosamente Angelito. Y hace muy honor a su nombre Ángel Mesa. Y hace honor que los jóvenes le digan Angelito, porque es un alma de Dios. Es un católico ahí adentro, maltratado posiblemente como José Daniel Ferrer, y casi ni nos enteramos, porque no es tan conocido como José Daniel Ferrer. Pero allá adentro es un hombre que emana paz, es un hombre que está rezando ahora mismo por la libertad de Cuba. Entonces yo, aprovechando de esta noticia que ocurrió ahora en junio pasado, ¿verdad?, que el dictador fue recibido por Francisco, y mi pregunta es, no le habrá dado una lista, no le habrá mencionado por lo menos al católico más prominente preso en este momento, Ángel Mesa. El Papa no sabrá todavía el nombre de ese santo, de Ángel Mesa. Ese es el problema, que literalmente es muy probable que no lo sepa. Y te estoy hablando de Ángel Mesa, pero lo peor no es que no lo sepa, lo peor es que no le interesa. Sí, pero te estoy hablando de Ángel Mesa, pero partimos de José Daniel Ferrer. El nombre de José Daniel Ferrer tenía que estar en la petición del Papa Francisco para el dictador Díaz-Canel. Sí, por eso desde este podcast exigimos libertad para José Daniel Ferrer, exigimos libertad para todos los presos políticos, pero producto de las condiciones de salud de José Daniel Ferrer y de la realidad que ahora mismo está viendo, porque además sabemos que es uno de los presos políticos más acosados por su liderazgo, por la figura que representa para la oposición cubana en general, exigimos libertad para José Daniel Ferrer. Sí, y yo sé que José Daniel Ferrer, como lo está viendo ahora Luis Enrique, este podcast, él va a ver este podcast cuando él esté libre. Y ahí cuando lo estés viendo, José Daniel Ferrer, en algún momento, te vas a acordar que yo dije que no te ibas a morir, porque la fuerza de tu espíritu iba a ser mucho más fuerte por encima de la violencia de la dictadura. Que tu cuerpo va a resistir. Así que me vas a escuchar. Y al final yo voy a tener una oración para pedirle a Dios que te multiplique esas fuerzas espirituales. Pues también hablamos de José Daniel Ferrer, Renier, pero tú estabas comentando, yo te dije al principio que yo estaba cansado físicamente porque junio... Sí, estuvo cargado de eventos. Junio nos pasó, por lo menos a mí, por arriba y me dejó hecho talco, me dejó hecho leña en cuerpo. En cuerpo, no en alma. No, como José Daniel Ferrer, pues debo decir que espiritualmente me siento más fuerte. No porque el mundo esté más iluminado, déjame decirte, el mundo está bien oscuro, con pespuntes negros. Pero es mejor enfrentar un mundo así espiritualmente fuerte. Pero el mes de junio sí fue fuerte. Estuvieron ustedes ambos en Oslo. Sí. En el Freedom... El Oslo Freedom Forum. El Oslo Freedom Forum. Sí, este evento fue precisamente la semana antes del evento de la OEA aquí en Washington, D.C. Sí, la edición 53 de la Asamblea General. Y entonces como para que ya comenzáramos cansados la semana de la OEA, pues sí, tuvimos que hacer el viaje hasta Europa, hasta Oslo, como tú bien dices, para participar en el Oslo Freedom Forum.
Y te agradezco que lo hayas mencionado porque creo que no es para pasarlo inadvertido. No, por supuesto, creo que ustedes tuvieron una labor ahí bien importante, sobre Sí. todo lo que estuvieron haciendo. Yo sí quisiera decir, independientemente de lo que pueda decir yo, que ella también ha colaborado con algunos materiales que podemos ver ahora también. Sí, estaremos poniendo Sí. acá Pero un resumen, ¿no? Sí, No sí, somos un resumen, todo porque un fragmento. Es muy largo, pero para que la gente, para que pequeño nuestros fragmento. seguidores tengan un contexto visual de lo que estamos hablando, luego que terminemos un poco de poca, pues estaremos poniendo no solo imágenes de lo que de la entrevista que ustedes estuvieron haciendo, o sea, la labor que estuvieron haciendo en el Oslo Freedom Forum, también estaremos poniendo algunas imágenes de los eventos colaterales a la asamblea. A la asamblea. Pero quisiera decir, para que nuestra audiencia, creo que lo merecen, que lo sepan, ¿no? Que lo más significativo en nuestro caso es que yo fui a encontrarme allí en Oslo con un pastor coreano, Seung-Hyun Kim, se llama el pastor. Y este pastor ha dedicado su vida desde su fe a luchar por los oprimidos, en este caso los de Corea del Norte. Y este pastor tiene una pasión que a mí me recuerda la famosa película La lista de Schindler, que todos estoy seguro que la han visto, ¿verdad? De aquel oficial nazi, pero que estaba salvando judíos de los campos de concentración. Este pastor del año 2000 para acá ha salvado más de 1000, y los tiene contabilizados, norcoreanos. Y él respalda a un orfanato en Sur Corea, porque él está sentado en Sur Corea, donde hay niños que vienen huérfanos de Corea del Norte porque han matado a sus padres. Pero este hombre es un héroe, yo te diría. Entonces, por supuesto. Sí. Yo estoy de acuerdo con usted. Es un héroe. No creo que nadie pondría en duda eso. Y te voy a decir, se le ha hecho justicia, porque ahora mismo, y puede ser que ya le estén estrenando, si no se ha estrenado, está a punto de estrenarse, búsquenla en los cines, una película documental basada en la vida de este pastor que nosotros fuimos a conocer ahí a Oslo, Seung-Hyun Kim. Me cuesta trabajo decir el nombre. Está complicado, yo no me atrevería. Sí. Yo diría solamente Kim, pero bueno. Sí, pero igual se puede dar a Kim, puede ser mucho. Sí. La película se llama Más allá de la utopía, Beyond Utopia. Esta película es premio del público al mejor documental norteamericano porque la directora en este caso, Madeleine es la directora, es norteamericana. Y el documental está basado precisamente en la vida y el ministerio de Seung-Hyun Kim, que no estamos hablando de un pastor que está los domingos dando su servicio, su misa, dando sus sermones solamente, ¿no? Sino que estamos hablando de un pastor que realiza misiones para salvar a norcoreanos que tienen que recorrer miles de kilómetros porque hay toda a través de China, a través de y también que en una parte es por el mar. Y entonces en esa parte toda una travesía bien complicada. Entonces el documental simplemente cruzar un descampado. Sí, el documental, ojalá que alguien que nos esté viendo pues se sienta motivado y anote el nombre del documental, Más allá de la utopía, Beyond Utopia, premio del Festival Sundance 2023, premio del público, basado en la vida de este pastor, pues tiene muchas tomas de cámaras ocultas de estas personas que hacen esta travesía, de estos norcoreanos. Eso está magnífico. Material. Estoy hablándoles de una película que hay que ir a verla. Es para que ahora ustedes mismos busquen a ver si ya se está estrenando y la puedan ver. Sí. Lo interesante de nuestro encuentro es que el pastor Seung-Hyun Kim, obviamente totalmente puesto para lo suyo, puesto para salvar gente de Norcorea, no tiene tiempo de estar pensando que que Cuba está acá, para eso estamos nosotros, ¿no? Claro. Y entonces lo interesante fue... No, como mismo tampoco se escuchan muchos cubanos hablando de la desgracia de Norcorea, que si bien, o sea, que a pesar de que todas las dictaduras son malas, yo creo que la realidad de Norcorea es la peor de todas las dictaduras comunistas. Es la peor, pero fue interesante porque fue un intercambio. Claro. Donde yo alimenté al pastor Seung-Hyun Kim de la realidad de Cuba en el Caribe. Y a la vez él me retroalimentó a mí sobre una realidad, como tú bien dices, que uno sí supone que existe. No supone, uno sabe que existe, pero no en detalles. Claro. No en detalles. Y entonces, pero fue muy enriquecedor. El pastor Seung-Hyun Kim se sensibilizó mucho con la realidad cubana, porque él no sabía, por ejemplo,
que los cubanos también tenemos muertos por miles en travesías sumamente difíciles, ya sea por tierra o ya sea por mar. O sea, el mar, tú sabes que se ha tragado a miles de cubanos. Entonces, cuando yo le comentaba esto a él, como es una pasión para él salvar a norcoreanos, y en el documental hay tomas en el mar, en medio de un mar en tormenta, y personas que casi se caen al mar y salvándose y tratando... que la historia se repite al otro lado del mundo, ¿no? Sí, entonces yo le conté al pastor Seo Kim, yo le conté que habíamos tenido en Cuba una organización muy parecida a la que él realiza, que es Hermanos a Rescate. A él vi que le brillaban los ojos, y él me confesó, me decía, para mí Cuba... Era caña de azúcar. Era caña de azúcar. Wow. Porque acá, me decía, en Corea... Pues el azúcar. El azúcar con la que sí. endulzamos en Norcorea. Sí. Y eso tiene sentido, porque de cierto modo también es un poco la propaganda de la dictadura, ¿no? Sí. Venderle al mundo que Cuba es caña, ron y tabaco. No, pero nosotros y que no existe, que ya ni siquiera es caña. Yo sé, pero que te digo que un poco es la propaganda del castrismo, venderle al mundo que Cuba es esto, ¿no? Ron, tabaco, caña, rumba, y que no existe ningún problema. Exacto. Que las pequeñeces que puedan existir o el desabastecimiento es producto de un bloqueo y toda esta borrea castrista, pero desgraciadamente es muchas veces el mensaje que llega al mundo que no está en la actualidad cubana, no está conectado con la cotidianidad. Y entonces fíjate, un pastor que ha tenido años salvando gente de Norcorea, no tiene tiempo de estar recalando en una realidad que tenemos acá en el Caribe. ¿Qué va a suponer él, no? Que la situación en Cuba es tan candente como nosotros se la manifestamos a 90 millas de los Estados Unidos, porque Norcorea está por allá, pero Cuba aquí, viviendo todo esto, le tuvimos que dar la mala noticia. De cierto modo, Norcorea está por allá, pero igual está a nada, tiene frontera con un protectorado de los Estados Unidos, que es South Korea. Sí, claro. Tiene su cosa, ¿no? Pero tuve que darle la mala noticia de que ya Cuba no puede ni representar caña de azúcar, ni eso. Y le conté, y él fue sensible con esto, como hay muchos cubanos que han muerto en el mar. Y le conté entonces de Hermanos a Rescate, una organización muy parecida a lo que él hace. Él es un tipo de Hermanos a Rescate con la gente una versión coreana, ¿no? Una versión coreana. Pero es eso que está diciendo, qué cosa tan grande, ¿no? Que al otro lado del mundo la historia se repita por el mismo mal, el comunismo. Sí, totalmente. Se proyecta de la misma manera, ¿y por qué digo esto? Yo creo que es un mensaje muy importante, sobre todo que la oposición debería hacer énfasis, y es que muchas veces se dice que el comunismo no ha funcionado en Cuba, o que el comunismo no ha funcionado en Venezuela, o que no ha funcionado en Norcorea, y no es que no ha funcionado, es que no funciona. Y se debe decir con todas las letras en mayúsculas. El comunismo no es que no ha funcionado, es que no funciona, y su ineficiencia, su represión, su violencia contra sus hijos se reproduce de la misma manera, sin importar idiosincrasia, sin importar espacios en el tiempo. Es la misma realidad repetida 1001 vez. ¿Por qué? Porque es la misma ideología malévola. Lo único que produce es miseria y muerte y campos de concentración y campos de trabajo. Y exilio, exactamente, y desastre. Pues ya te digo, Reniel, fue algo muy simbólico, muy enriquecedor, donde nos retroalimentamos, un pastor norcoreano y un pastor cubano. Ambos nos enriquecimos. Él oró por Cuba, yo oré por Norcorea. Y esto fue un símbolo muy importante. Fue uno de los eventos que ocurrieron en el marco del Oslo Freedom Forum, allí en Oslo. O sea, el pastor viajó desde Sur Corea hasta Oslo. Yo viajé desde Estados Unidos hasta Oslo para hablar, yo sobre Cuba, él sobre Norcorea. Y él orar por Cuba y yo orar por Norcorea. Fue muy simbólico y bueno, ya les digo, hay un material que podemos ver, y independientemente del material que podemos ver, yo recomiendo, si alguien quiere ver parte del encuentro, aparte de buscar el documental, pueden buscar el canal de YouTube del Instituto Republicano Internacional, que fue una de las organizaciones que coauspició este evento. Cierto, y ahí está todo. Sí, ahí está todo el encuentro entre él y yo. Claro, todo el encuentro público, porque nosotros tuvimos encuentros previos. Es la parte donde yo te digo que yo le hablo a él de la caña de azúcar, de Hermanos a Rescate, todo esto, para conocernos y no llegar ahí y conocernos en el momento del evento como tal. Claro. Fue sumamente enriquecedor. Y repito, si pueden averiguar ahora mismo, si ya se está estrenando la película en los Estados Unidos, que fue premio del público
al mejor documental estadounidense del Festival Sundance, pues búsquenlo ahí. La película Belong Utopia es basado en la vida del pastor Sejong Kim, que ya saben que es un amigo de Cuba, de los cubanos, Es un amigo. y que ya saben que es alguien más en el mundo, que es un héroe él, orando por nuestra patria, orando por Cuba. Y además aportando su grano de arena por la lucha de la libertad, porque al final esta lucha de la libertad no es solo contra la dictadura castrista, es contra el comunismo y contra todas las dictaduras en general, pero por eso le digo, ¿no? Es una lucha por la libertad. Sí. Yo aproveché y salvando las distancias de los países, ¿no? Le dije que yo también sentía pasión por nuestra gente que está muriendo en Cuba, por tanta gente que está en las cárceles, por tanta gente que está y que precisamente aquí en el podcast lo hemos hecho. No por gusto hemos lanzado la petición al gobierno norteamericano, y la vuelvo a lanzar aquí, de que el programa de refugiados que está congelado se reabra, porque Cuba, al igual que Norcorea, es una fábrica de refugiados, de personas que... Porque si bien hay que respetar a José Daniel Ferrer, que ha decidido que se muere, que no va a transar con la dictadura, que no va a aceptar el exilio. Pues hay que entender que hay personas que quieren conocer la libertad. No, y muchas veces, basándome en su propia experiencia que ustedes me han contado en varias ocasiones, muchas veces ni siquiera es el opositor o la parte más activa de la oposición, porque al final cuando alguien dentro de una familia, dentro de un núcleo familiar, decide opositar, pues de cierto modo toda la familia se convierte en oposición, ¿no? Y muchas veces ni siquiera es el opositor como tal, sino es la familia, quien a veces, obliga de cierto modo a la persona a decir, mira, no, yo he hecho algo por mi patria, pero tengo que pensar también en mi familia, en mis hijos. Esta realidad a veces obliga un poco a abandonar la isla, a abandonar esa lucha directa con la dictadura. Lo cierto es, Renier, que en Cuba hay personas que no es solamente José Daniel Ferrer, yo conozco muchos que están allá adentro, que se les han sobrado las oportunidades de irse y no tomaron la decisión que tomé yo, por ejemplo. Están allí y dicen que no se van. Marta Beatriz Roque Cabello, que le hemos mencionado acá, que por cierto, una hija de José Daniel Ferrer se llama Marta Beatriz, en homenaje, y quizás nos estés viendo, Marta Beatriz, has estado con nosotros en las protestas aquí en Washington, D.C. Se llama Marta Beatriz en honor a Marta Beatriz Roque Cabello. Wow. Sí, y entonces... no sabía eso. Pues sí, pues acá, con todos ustedes. Pues te lo aporto. Te menciono los nombres de Marta Beatriz, te menciono el nombre de José Daniel, pero hay mucha más gente allá adentro, muchas veces son nombres hasta desconocidos, de personas que han decidido morirse allí o ver una Cuba libre. Y yo los respeto, soy el primero que les aplaudo porque están allí dando su vida. Ahora bien, yo vine a los Estados Unidos a través de un programa de refugiados que estaba vigente todavía en el 2016. Y que posiblemente no hubiese podido venir por este programa de parol que ahora está activo. Exacto, entonces lo que yo estoy pidiendo al gobierno norteamericano no es nada del otro mundo. Es que si bien tienen lo del parol y tienen todo lo otro, Cuba es un país que necesita que el programa de refugiados de los Estados Unidos, que ha sido de tanta bendición para perseguidos del mundo entero, esté vigente en Cuba. Porque sencillamente Cuba es un país de perseguidos políticos. No todos van a venir, porque hay personas como José Daniel Ferrer que deciden morirse allí. Pero hay algunos que quieren buscar una manera de venir. Y qué triste es cuando algunos opositores han tenido que lanzarse por Centroamérica, viendo tristemente cómo entra uno de los perseguidores fácilmente aquí en los Estados Unidos en un avión por un parol. Sin embargo, el opositor no puede. Entonces, y estamos viendo cómo están viniendo funcionarios del régimen castrista, represores, personas que han empleado la fuerza contra su pueblo, pues simplemente expresar ansias de libertad. Los estamos viendo como vienen con la familia completa acá a disfrutar del imperio, como ellos le llaman, descaradamente. Y es súper válido eso que usted acaba de decir, Mario, con respecto a que... Te puedo mencionar varios ejemplos. A que es muy importante... que se reabra este programa para los refugiados, porque además lo que está usando la administración de Joe Biden para supuestamente suplantar este programa de refugiados políticos, que sí hacía su labor, digamos, bastante bien, es este parol que se está usando, donde están no solo entrando represores castristas por un tubo, sino es que también, de cierto modo, esto aplaca las ansias de
de oponerse al régimen dentro de la isla, porque si tú tienes una vía para irte, Sí, ¿no? de la candela. Es la válvula de escape que siempre Exacto. Si tú tienes la vía para irte de la candela, pues entonces vas a decir, mira, yo no me voy a meter en problemas, yo voy a mantenerme tranquilito y voy a tratar de optar por el parol, porque al final es un sentido, es un reflejo de los humanos, ¿no? Si tú estás en un lugar y te viene un león a comerte para arriba, ¿qué tú vas a hacer? ¿Enfrentarte con el león o mandarte a correr? Sí. Y tratar de subirte en una mata. Tú te tratas de huir Sí. de ese peligro. Ahora, si tú estás en un callejón sin salida, si tú estás en un lugar donde no tienes para dónde coger, pues la única alternativa que te queda es intentar fajarte con ese león, aunque tú sepas que es casi improbable que lo puedas vencer, Sí. pero por lo menos te vas a defender. Hay quien igual se encoge y deja que el león se lo coma, pero igual hay quien dice, pues mira, vamos a matarnos aquí a ver si aunque sea te puedo arrancar un colmillo. Sí. Pues el valor humanitario lo que está haciendo es poniéndole un árbol a los cubanos en ese callejón sin salida donde se pueden subir y esperar a ver si el león se aburre y se va o se Sí. muere de hambre. Pues yo mirando al pastor Sejong King, un héroe, sentía una envidia sana, vamos a decir, de que a mí me gustaría hacer lo mismo, ¿no? A mí me gustaría, por ejemplo, que Hermanos al Rescate existiera y no que lamentablemente cuando nos pulverizaron en el aire, las dos avionetas como que pulverizaron también a un proyecto tan importante, tan hermoso. Pero por supuesto, si el pastor Mario se pone ahora mismo a rescatar gente en el mar, les es acusado de tráfico humano. Entonces, pero lo mínimo que puedo pedir entonces al gobierno norteamericano para que le ahorre al pastor Mario tener que tomar esto, tener que hacer lo mismo, ¿no? El pastor Sejong King y incurrir en delitos, pues es que nos reabran la oficina de refugiados políticos en La Habana. Y yo con mucho gusto pues remitiré muchos casos que tienen todo el derecho a no querer morir allá adentro. Y aquí lo hemos mencionado, Javier Delgado Torna, ahora en julio se termina su licencia extrapenal, le toca volver a la prisión y yo me digo, vamos a permitir que Javier Delgado Torna vuelva a la prisión. Y lo peor es, exactamente, lo peor es el descaro con que la dictadura juega, incluso con la psicología de estos hombres y mujeres tan valerosos, ¿no? Como diciendo, vete. O sea, tienes tanto tiempo para abandonar el país, si no, pero no vas a volver a prisión, pero no te guardas el pasaporte. No entonces, de una forma subliminal, ¿no? Le están diciendo, vete por el mar, porque si tú no tienes un pasaporte, que es el documento oficial que tú necesitas, ¿no? Para poder hacer cualquier trámite migratorio legal y pues seguro, ¿no? Digamos. Sí. Entonces no tienes forma, la única forma que tienes es tirarte al mar. Y ese es el terreno idóneo. No, o sea, vamos a suponer que Javier Delgado pues diga, mira, pues me voy en una palangana, ¿no? El problema es salvar mi vida para poder seguir enfrentándome a la dictadura. El problema es que una vez que estás en el mar, es el terreno idóneo para que la dictadura ahí mismo te desaparezca, como ha hecho con tantísimos cubanos, y ni rastro de Javier Delgado Torna, pero además ni rastro del asesinato de estos represores. Entonces, es un descaro tan grande y además una manipulación no solo de las noticias, no solo de la verdad, sino incluso de la psicología de aquellos que piensan diferente a estos dictadores. Y ya que te mencionaba yo ahorita a Ángel Mesa por el encuentro que tuvo el Papa Francisco con Díaz-Canel, pues también el nombre de Ángel Mesa lo mencioné allí en Oslo, pero también mencioné, por ejemplo, el nombre de evangélicos que en este caso el pastor Lorenzo Rosales Fajardo está preso también desde el 11J. Sí. Pero me acordé que igual que te decía que todos los años tenemos un prominente católico de turno que sirva de escarmiento y como aviso para los católicos, lo mismo pasa con los evangélicos. Ahora hablando de las personas que clasificarían como refugiados, estoy pensando en un pastor que en el año 2018 estaba él en una prisión y la esposa estaba en otra prisión. El pastor Ramón Rigal y la esposa Adia Espósito, con sus dos niñitos, Samuelito y Ruth. Ruth con una abuelita y Samuelito con la otra abuelita, y amenazados con quitárselos. Wow. Sin embargo, el pastor Ramón Rigal no ha podido salir de Cuba. Está allá adentro. Clasificaría perfectamente. No, y es que ese es el problema, que al final los verdaderos cubanos que se enfrentan al régimen, la gente que lucha por la libertad de Cuba, que de verdad está haciendo algo porque hay un cambio de sistema en la isla,
no pueden prácticamente aplicar a este parol. Sí. Simplemente, primero, porque la dictadura gestiona quién puede o no salir del país, ya sea negándote el pasaporte, ya sea creándote todo un historial delictivo para tu background criminal. O sea, ellos tienen miles de formas de hacer que tú, si ellos no quieren, pues no salgas. O Sí. ya sea cogiendo y metiéndote preso. Sí. Simplemente. Y sin embargo, los represores, los que sí atropellan al pueblo cubano, los que son cómplices de la realidad nefasta de los cubanos, pues toman un pasaje de 40, o sea, toman un pasaje y con un vuelo de 45 minutos y están gozando del privilegio de vivir en libertad. O sea, es una incoherencia total. Sí. Es una incoherencia total. Esto no ayuda para nada. Y aprovecho para a decir, la realidad de Cuba. Reinier, que obviamente el pastor Sejun Kim, para poder hacer todo esto que hace y que refleja tan bien la película Babylon Utopia, lo hace con apoyo de mucha gente. Porque no se salva tan fácilmente ni se rescata tan fácilmente a norcoreanos si no hay presupuesto y si no hay apoyo. Ninguna ni lucha, ni intento de rescate, ni eso. Y se con hace sí, por amor al arte. y esto Se lo aprendí necesita también, dinero. lo aprendí también del pastor Sejun Kim y lo digo aquí ahora mismo. Por ejemplo, hay gente que nos puede estar viendo ahora. Nosotros pudiéramos hacer mucho más si tuviéramos presupuesto para Por hacerlo, supuesto. que no lo tenemos y lo hacemos y lo vamos a seguir haciendo. Lo Lo vamos a seguir haciendo, pero pero hacemos pulmón. pero Aquí no hay fíjate, presupuesto pero en ningún fíjate, lado. no voy a pedir apoyo para mí ahora mismo. Quiero pedir apoyo si alguien me está viendo ahora mismo y se quiere contactar con nosotros para decirme, oye, ¿cómo puedo patrocinar yo a ese pastor que tú estás hablando que estaba preso en el 2018 con su esposa y que los dos hijitos están allá? Bueno, pues contáctenos porque ese pastor no ha podido salir porque no tiene quien lo patrocine, quien le ponga parol. Igual que, bueno, podemos hacerle una lista. O sea, yo puedo tener... El mismo Javier Delgado Mira, Torna, yo- que a pesar de que no tiene pasaporte, Sí. tampoco tiene Sí. ahora mismo un parol. Reinier, ¿no? este pastor cubano puede hacer la lista de Chile también cubana, pero se necesita gente que esté dispuesta a que apoyar. esté dispuesta a apoyar, No los sí. vamos a sacar ilegalmente, no vamos a No. hacer tráfico humano, pero los Estados Unidos, entonces, que no acaba de abrir el programa de refugiados, ha facilitado el parol, pero no tenemos patrocinadores. Si alguien, por favor, quiere patrocinar a alguno de estas personas, bueno, comuníquese con nosotros. Así mismo. Pues bueno, también se estuvieron dando eventos colaterales a la Asamblea General de la OEA en víctimas del comunismo, que como usted bien ha dicho es el único museo en todos los Estados Unidos, un país tan grande, un país que es casi, por lo menos es más grande que Europa Occidental entera, y aún así tiene un solo museo de las víctimas del comunismo, cuando el comunismo ha sido el peor flagelo a la humanidad, y además que a día de hoy está destruyendo internamente este gran país, esta gran nación. Y pues ahí se estuvieron haciendo varios eventos de varias comunidades, no solo de parte de la comunidad y la oposición cubana, sino también de la nicaragüense, de la venezolana, incluso estuvieron Fue muy bueno porque estuvieron varias... nos permitió a nosotros conocer a expresos políticos tanto venezolanos como nicaragüenses. Incluso personas de las que no se puede hablar ni mencionar por temas de seguridad porque regresan a su país. regresan a sus países a seguir haciendo su lucha allí frente con frente a las dictaduras que les corresponden Sí. a cada cual, desgraciadamente. Sí. Pero yo decía que yo estaba cansado y me parece que yo está más cansada que yo. Sí, Yo, yo bueno, estaba es que- ya estaba poco participativo. Estoy lacónica. Di algo, a ver, di algo. no, ¿Qué fue lo que más te impresionó Estaba oyendo de Oslo hablar, bueno. o de la OEA? A ver, ¿qué te impresionó? Bueno, a mí me impresionó Oslo en el sentido, por ejemplo, de que aunque yo nunca había participado antes, es un foro donde se reúnen personas de todo el mundo precisamente para tocar el tema tan importante de los derechos humanos y de la defensa de los derechos humanos. Y ahí también conoces gente, así como el pastor Sejun Kim. norcoreano, pero conoces también muchas otras personas y conoces sus historias, sus testimonios. Yo, por ejemplo, me impacté muchísimo con un muchacho venezolano que estuvo preso y Andrés, ¿verdad? no recuerdo el nombre de él ahora, Andrés. que me perdone, pero Andrés. no, ahora mismo no recuerdo su nombre, pero él es muy conocido porque él creó una especie de realidad virtual, o sea, tú te pones la Lo la vimos máscara todos, esta. el de esto de realidad virtual. Yo lo vi en Oslo por primera vez, o sea, solamente lo he visto una vez. Claro, en yo lo vi en Oslo. víctima del comunismo, yo no fui a Oslo. Sí, y realmente me impactó No, es que está mucho, impresionante, está impresionante. porque es como tú estar ahí, ¿no? Sobre todo cuando... Sí, es como estar inmerso en todo el documental. Es mi increíble. impacto comenzó cuando yo estoy dentro de aquella cosa y veo 4 paredes de un baño muy sucio y yo estoy dentro de esas 4 paredes, todo lo que veo, las 4 paredes sucias
con cucarachas, el toilet bien sucio, todo. Y eso para mí fue impactante, ese primer momento. Y luego ver las torturas y demás, que él sufrió de hecho. Eso fue para mí muy impactante, lo vi en Oslo. Sí, se recrea en esta realidad virtual, específicamente en la prisión del Helicoide. Ajá, el Helicoide. Que es uno de los centros de tortura más grandes que ha tenido Maduro. Él estuvo ahí, el autor de este programa, sí. De realidad virtual. Y bueno, fue realmente impactante. Y bueno, pues luego venir acá víctima del comunismo, pues también, en este caso, pues a mí me tocó servir, pero servir también es importante. Por supuesto. Y conocer a mucha gente, sobre todo, como decía Mario, muchos venezolanos y nicaragüenses. A muchos de los nicaragüenses ya yo los conocía, expresos políticos de los que vinieron. De los 220, en este grupo de los 200 y tantos que vinieron. Y ya yo los conocía, los tenía en mis contactos y demás, y fue grato volverlos a ver, volverlos a saludar. Por cierto que pudiéramos tener algunos de ellos invitados acá a nuestro podcast, y esperemos que así pueda ser, porque creo que es muy importante también escuchar el testimonio de los nicaragüenses que están viviendo una realidad muy dura, también los venezolanos, ¿no? Es que peleamos contra el mismo mal y padecemos del mismo mal, que es el comunismo. Exactamente. Uno de los eventos que más me impactó fue un evento organizado por el IRI. Precisamente no podemos citar a quienes estaban allí porque era un evento a puerta cerrada, pero fue impactante, fue sobre el tema de la libertad religiosa en Cuba y Nicaragua, y oír esos testimonios también de lo que está pasando en ambos países, y que eso es la realidad, porque sabemos sobre todo que el régimen cubano intenta, usando todas sus mentiras, usando al Consejo de Iglesias de Cuba y todas estas cosas, atacar al individuo, desmoralizarlo. No solamente eso, sino que intentan dar un mensaje contrario a lo que realmente está pasando dentro de Cuba, de que hay una libertad religiosa que no existe realmente, que las cosas ya no son como antes. Exacto, intentan hablar de democracia, cosas. Y demás, pero creo que el testimonio, sobre todo del cubano en este caso que estuvo allí como invitado, fue bien contundente, fue muy claro, porque además se habló con hechos, ¿no? Con base ahí, y lo mismo pues en el caso nicaragüense también, donde pues se habló de todo lo que está pasando, sobre todo con la Iglesia Católica, que es espeluznante, es al descaro, ¿no? Lo que está haciendo el régimen de Ortega Murillo contra la Iglesia Católica, y como decíamos ahorita, el Papa Francisco pues está en otro mundo, y sabemos que lamentablemente le sonríe a los dictadores, ¿no? Aprovecho para decir de este evento que está hablando Joa en el Instituto Internacional Republicano, que fue como el día 21 de junio, algo muy interesante y que sí se puede decir, porque como ella bien dice, el evento era off record, por protección de algunos de los que ofrecieron testimonios tremendos, pero algo que sí se puede decir es que ese mismo día se presentó en Madrid, en España, el segundo informe que realiza por año consecutivo el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Un informe dedicado precisamente a las libertades religiosas. Fue lanzado por el observatorio directamente en Madrid, y ese mismo día, unas horas después, aunque fue en la mañana de Madrid y en la mañana de Washington, pero por la diferencia horaria, sí, pero si no hubiera sido a la misma hora, al mismo tiempo, se presentó precisamente en el evento del Instituto Internacional Republicano ese segundo informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Un informe muy interesante porque ya aquí habíamos hablado del informe del Instituto Palmos. El informe del Instituto Palmos tiene la característica de ser más descriptivo. El informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos es un informe que tiende a ser cuantitativo, más factual, y yo creo que es muy bueno porque ambos informes pues se complementan, me parece a mí. Y aunque, bueno, yo en este caso pues participamos del informe del Instituto Palmos, pues honor a quien honor merece, creo que el informe del observatorio ofrece estadísticas y cifras, datos factuales que son muy interesantes, basados en métodos científicos, o sea, encuestas que se realizan en una muestra representativa de cubanos
de la cual pues el informe habla específicamente no solamente de los porcientos de creencias religiosas en Cuba, tantos ateos, tantos católicos, tantos protestantes, bien interesante, sino también, en este caso, cuántos de esos creyentes, más allá de la afiliación de fe, pues considera que en Cuba se vive bajo represión. Pues ahí están los índices. Yo invito, no tengo un ejemplar del informe, aunque si quieres, Renier, en otro de los podcasts, podemos enseñarlo y podemos ver datos concretos. Pero lo que sí quiero decir eso, que en ese evento del día 21 de junio, se presentó en Madrid ese informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, y ese informe se presentó también en el evento del IRI en Washington, D.C., y que recomiendo que busquen en las redes Observatorio Cubano de Derechos Humanos y van a ver, van a poder acceder directamente a ese informe. Sí, es muy importante, pienso yo, sobre todo en estos eventos que se hacen acá en Washington o en los Estados Unidos, tratar de llegar un poco a la audiencia norteamericana. Lamentablemente no vi mucha audiencia norteamericana en los eventos, sobre todo de acá de víctimas del comunismo. Pero en el del IRI sí. En el del IRI sí. Pero creo que es muy importante, y eso por supuesto no es culpa de la institución que abre sus puertas, es culpa de nosotros, los activistas, que tenemos que tratar de llegar a ese público, al pueblo norteamericano, y muchas veces es importante sobre todo organizar los eventos en inglés, por ejemplo, dar las conferencias en inglés, hablar, tratar de invitar a más gente fuera de nuestro grupo. No, y en este caso, honor a quien honor merece también. Aquí mencionamos a cada rato a nuestro maestro Frank Calzón, que siempre insiste en eso, y tiene toda la razón. Nos ha dado ejemplo porque durante años eso fue lo que él hizo aquí, tratar de mover la opinión pública norteamericana. De esa agenda llevarla hasta la opinión pública norteamericana. Y él nos exhorta a que nos salgamos del confort, nos salgamos del grupo de los que ya sabemos y siempre sabemos, y que vayamos más allá para llegar a la academia, a las escuelas. Exacto, entonces es muy importante aprovechar estos marcos en que organizaciones de tanto prestigio y conocidas como Víctimas del Comunismo, que abren sus puertas para que podamos presentar la problemática de nuestros países, pues es muy importante extender eso al público norteamericano, salir un poco de nosotros mismos para llegar a ellos, ¿no? Y esa fue una de las cosas así que me llamó la atención. Volviendo a Oslo, es sumamente, es tremendo, ¿no? Ver cómo la ciudad entera se organiza en disposición del foro. Todo el mundo sabía de lo que estaba ocurriendo, por donde quiera encontrabas publicidad, propaganda sobre el foro. O sea, este es uno de los eventos internacionales de la ciudad de Oslo. Exacto. Más sonado, por así decirlo. Exactamente. Y yo te diría que es el top event de derechos humanos a nivel internacional. Top event, exacto. Sí. Sí, o sea, el Oslo es impresionante ver cómo toda la ciudad se desemboca a eso, ¿no? Y bueno, fue verdaderamente impresionante. Esas son por lo demás, pues sencillamente estaba oyendo a Mario contar su experiencia, ¿no? Que creo que fue muy significativa, y bueno, pues para mí también fue significativo conocer y oír los testimonios de este pastor norcoreano, porque sabemos que Norcorea, aun cuando sabemos que es una dictadura terrible, es un país muy cerrado, y no es lo mismo oír ciertas cosas a oír de bocas de alguien que es protagonista, que vive ahí. Que es su experiencia, que no es un criterio, que es lo que han vivido. Son hechos reales, ¿no? Concretos. Pues entonces oír eso es como tú, wow. Y a la vez, pues, decirle a él que nosotros también tenemos una realidad que a lo mejor no llega hasta el nivel de Norcorea, pero cuidado, ¿no? Es nuestra Norcorea. Exactamente. Yo de hecho dije... No es para bajarle el nivel a la realidad cubana, sino que quizás ellos tengan la más dura de todas, ¿no? Pero que no quiere decir que la de nosotros no esté dura. Sí, no esté dura. Yo de hecho lo dije y no lo dije en... Bueno, la de nosotros es una de las más. Sí, no lo dije en un encuentro privado con él, lo dije en el evento que ustedes pueden buscar en el canal del Instituto Republicano Internacional y pueden ver el encuentro formal. Y yo le dije, la Corea del Norte de América es Cuba.
así lo dije. Y déjame decirte que independientemente de y que... discúlpame antes que diga Sí. eso, simplemente para seguir Sí. esa línea que usted dijo, y no está más cerrada y más destruida como puede que esté Norcorea, porque la dictadura cubana ha tenido que ir prostituyendo Sí. sus conceptos y mutando para poder seguir existiendo, ¿no? La dictadura norcoreana tiene este tema de que ellos poseen armas nucleares y no sé qué, entonces Sí, pero ojo. se han encerrado en eso un poco para, además de que en la frontera, que con quién colinda, con China, no sé. No, Entonces, que en el caso es de más Cuba, acuérdate de la llave de paso que se abre cada vez que se va a... También, bueno, pero los norcoreanos también tienen una migración que no es como la cubana, pero lo que me refiero es que también escapan. Para nada, para nada. Yo digo que el régimen cubano, a mí no me gusta hablar de eso de la buena y la mala suerte, pero en este caso digo que han tenido una buena suerte tremenda. No, por supuesto. Porque cuando más apretada tienen la olla de presión, yo creo que ahí viene alguien y le suelta. Yo creo que hasta cierto punto ni siquiera es buena suerte, sino que han sido eficientes en eso sí, eficientes, en saber apretar y soltar esa válvula de escape. A lo que yo me refería es que la dictadura castrista en sus inicios también fue tan represiva y tan cerrada, ¿no?, al mundo como lo es a día de hoy la dictadura norcoreana. Lo que pasa es que ellos se han mantenido en sus preceptos como empezaron, y los castristas pues han tenido que ir mutando y prostituyendo sus propios ideales para poder seguir manteniéndose a flote. Sí, a mí me hizo reflexionar muchísimo, ya te digo. Podríamos dedicar un podcast entero. Por supuesto. Para ese tema. Podríamos dedicar toda una serie, ¿no? Pero tú diste un detalle interesante, fíjate. Yo hablaba de que para el pastor Seung Kim fue interesante saber que muchos cubanos también morían tratando de salir de Cuba y escapando en una ruta o en varias rutas que son súper peligrosas y que teníamos miles de... Es que hasta por aire se ha intentado en distintas realidades, ¿no? Para él fue muy interesante saber que teníamos, lamentablemente, igual que ellos, miles de muertos en el mar y en ruta, y que habíamos tenido una organización como Hermanas al Rescate, muy parecida a la organización de él. Pero también reflexionábamos, por ejemplo, como tú mencionaste ahora, de que Norcorea tiene armas nucleares. Bueno, Cuba no las tiene, pero las tuvo. Pero, no, eso le digo, las tuvo. Es que es lo mismo, la misma realidad. Las tuvo, y acordémonos lo que está sucediendo ahora mismo. Díaz-Canel está loquito por volver a tener una crisis de misiles. Está loco por eso. Eso se está gestionando esta nueva alianza entre China, Irán, Rusia y con Cuba como el lugar del experimento. Por eso yo te diría que ahora mismo uno de los dos focos en el planeta, hay más focos, pero... Uno de los focos ahora mismo candentes. Norcorea y Cuba son dos focos que los Estados Unidos no pueden perder de vista, porque pueden ser peligro para armas nucleares. Ahora mismo que se ha destapado esto de que si es base Cuba para espionaje chino y todo esto. Espionaje chino y ruso, ambos. Sí, hay que decir que ahora en julio va a llegar al puerto de La Habana un barco de militares rusos. Supuestamente pues es algo cultural. Supuestamente van a llegar y van a desfilar con bandas de música por las calles de La Habana. Eso es lo que viene ahora. Pero, caballero, recordemos que vivimos en un mundo hoy donde perfectamente en una aparente maleta ahí hay toda una tecnología de espionaje. No solo espionaje. Masivo. De misil. De misil a 90 millas de los Estados Unidos. Entonces, yo hago un llamado a los Estados Unidos, de los tantos llamados que ya cada vez que hay un podcast tengo que hacer varios llamados. Sí, pero ojalá que no caigan un podcast nada más de llamados. Ojalá que no caigan en oídos sordos, porque en este caso ya no estoy hablando de un peligro de una ideología comunista, estoy hablando de un peligro de una bomba nuclear. Porque perfectamente en ese barco de militares rusos que va en estos días a llegar al puerto de La Habana, de militares músicos, y con bandas de música, perfectamente te traen allí maleticas y maletones. Sí. Eso... Entonces, por favor, Estados Unidos, no estamos hablando ya de que si te están colando en la academia y en las escuelas la ideología comunista. Estamos hablando de que perfectamente la crisis de los misiles que hubo en los 60 en La Habana la puedes volver a tener ya, ahora mismo. Es que la realidad es que Cuba, no a día de hoy, hace 64 años, es la base militar comunista más cercano a los Estados Unidos. Claro, lo fue por muchos años solamente de los soviéticos, ¿no? De la URSS, y a día de hoy lo es de la China comunista, de la Rusia, que por muy capitalista que se siguen siendo comunistas, por lo menos mi criterio. Y ahora Irán. Los iraníes también están jugando en esta nueva alianza
que se está haciendo a nivel global y en temas geopolíticos. Y mientras decimos esto, pues vemos que la política, lamentablemente, de los Estados Unidos es alabar a La Habana porque Eso puede cambiar en el 24. ha tenido una apertura al capitalismo. Usted sabe que a mí me gusta ser puntilloso o hacer énfasis en eso. Y no es la política de los Estados Unidos, es la política de la administración de Joe Biden y el Partido Demócrata. Sí, pero es que muchas veces recae solo sobre la bandera de las barras de las estrellas y no es tan así como de un partido que está, pues desgraciadamente está dominado por una extrema izquierda que es comunista, que es prominente del comunismo y que está tratando de que países como Cuba, que son el eje central del comunismo aquí en América, no desaparezca, al contrario, que se fortalezca. Y esperemos que eso cambie en el 24 y que Estados Unidos tenga un nuevo gobierno diferente a lo que estamos teniendo ahora, que yo no le llamaría ni gobierno a esto, la verdad. Pero recordemos algo. Por supuesto, esperemos y hagamos, ¿no? Desde nuestra realidad como ciudadanos americanos. Por supuesto, no, pues obviamente, mi voto yo sé para quién va a ser, pero yo no puedo hablar por el voto de todo el mundo. Pero no es que hablemos por el voto de los demás, sino que hagamos un llamado a nuestra audiencia ciudadana americana a que no votemos demócrata, que votemos republicano. Por supuesto, porque bueno, está más que entendido que lo que estamos teniendo hasta ahora no funciona. Ahora, recuerden esto, como que si las esperanzas están en que en enero del 2025, ¿verdad? 24. Sí, no, es 2025. Del 2025. Enero 2025. Si esas las elecciones son en 24, final del 24, pero la toma si esas son las esperanzas, tenemos todavía por delante un año y medio. Un año y medio. No es que sean las esperanzas, es que a esta administración no podemos esperar nada que no sea que nos sigan dando la puñalada atrás. Pero por eso les digo, haciendo llamados. Fíjense, si nuestro humilde podcast llega a un oído de alguien que esté adentro de esa administración, por favor, un llamado. Yo les hago un llamado, fíjense, desde Madeleine Albright, que saben que soy admirador de ella, que murió, pero que fue la primera mujer secretaria de Estado y la he mencionado varias veces aquí ya. Y que además estaba muy clara con respecto al comunismo y a su injerencia. Ella es un ícono para los demócratas. Bueno, yo les hablo de Madeleine Albright. Y Madeleine Albright, lo pueden leer en su autobiografía, decía que la política de apaciguamiento hacia las dictaduras y hacia los países comunistas no sirve absolutamente de nada. Ahí yo voy a tomar una cosa que usted acaba de decir. De nada. Usted dice, ella era un ícono para los comunistas. Para los demócratas. Para los demócratas. Sí. Pero el problema es que los demócratas que están hoy en el poder, no son todos los demócratas, pero son los demócratas que están más inclinados a la extrema izquierda y son los demócratas que están dados al comunismo. No quiere decir que todos los demócratas sean comunistas ni que toda la izquierda es mala. El problema es que quien tiene el poder a día de hoy en el Partido Demócrata es la extrema izquierda y son los comunistas. Pues es la realidad. Mientras llegamos al momento de las votaciones, de las elecciones. Sigamos haciendo llamados. Yo hago un llamado y hago el llamado desde Madeleine Albright. Ella es mi esperanza, francamente, son las elecciones del 24. Pues mi llamado es a todos los cubanos que son ciudadanos americanos, que tienen el voto en sus manos. No sigamos votando por quienes no representan los intereses de nuestra comunidad y sobre todo los intereses de este país. No votemos demócratas, votemos republicanos. Ese es mi llamado. Sí. A la comunidad nuestra que votemos republicanos. Y recuerden, claro, y mi llamado es también al Consejo de Estado y a los demócratas. No, mi llamado a los demócratas de que ustedes también son de carne y hueso. Dejen de ser tan insultos. Ustedes son de carne y hueso, y vuelvo y repito, no estamos hablando ya de un polovito de Che Guevara y de una ideología comunista en la FIU. Estamos hablando de que te meten un bombazo desde La Habana ahora mismo. Y ahí volamos republicanos y demócratas. Entonces, pónganse para la cosa. Sí, o sea que la cosa es mucho una más realidad que Cuba no solo es que sea la sede de los comunistas más cercana a los Estados Unidos, sino que es un tema de seguridad nacional. Bueno, producto de eso, ¿no? Es un tema de seguridad nacional. Ahí está mi mensaje. Que la política de pasarle la manito ahora, a Díaz Canel el problema es ese. Nosotros que somos simples mortales lo sabemos, no lo sabrán ellos, que están a años luz del acceso a la información que nosotros podamos tener, sobre todo en temas de geopolítica, obviamente temas de que política. Lo saben. Por supuesto que lo saben. ¿Por qué no lo han hecho? Porque no les interesa. Porque tienen una inclinación. O no les interesa tienen intereses. No les interesa desestructurar el comunismo. O sea, eso lo que significa es que lo que tienen. Yo conozco muchos. Eso, no les interesa que el comunismo desaparezca, lo que les interesa es que se mantenga. Yo conozco muchos que lo que creen es en la utopía, hablando de Bilón Utopia, la utopía de creer que van a lograr cambiar a La Habana con dinero.
y con capitalismo. Pero que van a lograr cambiar. No, es una utopía. Sí, pero ¿qué es lo que vas a intentar cambiar? No, lo que están es jugando con pólvora y se van a quemar. Exacto. No, al final lo que están es oxigenando la dictadura nuevamente. Tenemos también varios materiales que vamos a poner luego que terminemos el podcast. Yo creo que un poco debemos ir cerrando ya para que no se nos haga tan denso el podcast y que pues nuestra audiencia puede llegar a ver los videos que nos van a suceder a este podcast que hemos hecho. Creo que ha estado muy bueno. Invitamos a nuestra audiencia a que nos den temas, ¿no? A que nos sugieran de qué les interesa que estemos haciendo los podcasts. Tenemos previsto hacer algunos podcasts sobre las libertades religiosas y los métodos de lucha no violenta. La lucha no violenta. Renier, una cosa importante que yo le pido sobre todo a mis amigos, muchos de ellos que ven el podcast, yo sé que lo ven, me dejan sus comentarios por privado. Déjenlo en las plataformas. Y yo, por favor, dejen el comentario allí en nuestro canal o en las plataformas públicas. Y eso que dice yo porque es muy además válido. Muchos de ellos, la mayoría de esos amigos míos, son cubanos que no tienen absolutamente ningún miedo, que viven incluso aquí en los Estados Unidos. No importa si es hablando mal del pastor. Sí, ok, pero... Es que dejemos esto claro, no se trata de que nosotros queremos que esté ahí, es que ayuda a nuestro canal, ayuda a que el algoritmo entienda de que el video y que la plataforma tiene interacción y esto hace que lo impulse y llegue a más gente. Y no solamente ayuda en este sentido, que por supuesto ayuda, ¿no? Pero también ayuda a que los cubanos que nos ven desde dentro de la isla puedan percibir el criterio de los cubanos en el exilio. Que es una de nuestras intenciones. Exactamente, que es lo que piensan, cómo ven las cosas. O sea, le suplico a mis amigos, una vez más, ahora lo hago públicamente, aunque yo siempre lo hago allí por privado. Por favor, dejen su comentario en el chat de cualquier sugerencia, cualquier comentario, no importa incluso si los comentarios van a favor o en contra, si el debate se trata, nosotros aquí mismo hemos estado encontrados muchas veces y por eso no dejamos de ser cubanos en Washington DC. Exactamente. Bueno, entonces les invitamos a que no se vayan, a que se mantengan ahí dando like, pero que vean esta parte interesante que se ha preparado de una selección de las escenas de Oslo y de los eventos que se están haciendo aquí colaterales a la Asamblea General de la OEA. Exacto. También no me quiero despedir sin antes recordarles que el martes 11 de julio del 2023 estaremos realizando una manifestación frente a la guarida de la dictadura castrista aquí en Washington DC, lo que para ellos es la Embajada de Cuba y para nosotros simplemente es la ratonera donde se esconden los mayores representantes de la dictadura castrista aquí en los Estados Unidos. Martes 11 de julio a las 7 de la noche estaremos ahí en otra de las tantas manifestaciones que desde aquí hacemos para contrarrestar toda la propaganda y el mensaje comunista que tienen los dictadores castristas aquí. Embajada que dentro de muy poco estará ubicada en la calle Oswaldo Payá. Exactamente, embajada que se encuentra en la calle 16 hoy, pero dentro de muy poco se estará, o sea, la dirección de ese lugar será Oswaldo Payá Way. Es una realidad. Así que, por favor, síganos en todas nuestras plataformas. Recuerden que este no es el final del podcast, estaremos poniendo otros materiales, pero sí es el final de esta conversación que realizamos aquí cada sábado. Así que síganos en todas nuestras plataformas digitales. Somos Cubanos en Washington DC, en Facebook, YouTube, Instagram, TikTok y Twitter. En Twitter quiero aclarar que no somos Cubanos en Washington DC, sino es CV Washington DC, porque pues la plataforma no, ese fue el patrón que nos dejó pues inscribir como cuenta oficial de nuestras plataformas. Y pues nada, así que pastor, por favor, regálanos una oración para cerrar esta parte del podcast. Gracias, René. Dios Todopoderoso, hemos mencionado aquí a José Daniel Ferrer. Él cree en ti. Yo sé que desde allá adentro de las mazmorras, en medio de sus torturas, habla contigo todo el tiempo. Y te pido que le multipliques la fuerza y que no se nos muera José Daniel Ferrer, pero que tampoco estemos en una actitud pasiva. Que multipliquemos también las fuerzas en el mundo, levantando nuestra voz por este hermano que es una espina en el hemisferio occidental de una Cuba que se comporta como una Norcorea, en una persona como él, que desafortunadamente no es el único caso. Tenemos más de 1000 presos políticos y te ruego la libertad de todos, pero te ruego la libertad de Cuba, como te la he venido pidiendo en los otros podcasts. Te quiero agradecer también por haberme permitido conocer al pastor Se-Hyun Kim. Y gracias por todo lo que me hizo él reflexionar respecto a los parecidos que hay entre Norcorea y Cuba. No solamente en cuanto a la violencia y nuestra gente muerta, y nuestra gente refugiada, y nuestra gente que quiere escapar, sino en cuanto al peligro que representa tanto Norcorea como Cuba,
porque Cuba no tendrá misiles, pero en cualquier momento le vuelve a crear una crisis de misiles a los Estados Unidos. Te quiero rogar por los Estados Unidos para que no sigan con esta política de apaciguamiento que puede costar muy cara a esta nación y al mundo entero. Que los Estados Unidos puedan ser una nación más fuerte, que vuelva a ser lo que una vez fue. Te quiero pedir, por favor, que nos perdones por nuestros pecados y te quiero rogar que nos sorprendas en grande y que esta noche oscura pueda ver la irrupción de la luz. Que el próximo 11J, segundo aniversario del levantamiento de nuestros hermanos en Cuba, vuelva a resurgir el ímpetu y las ansias de libertad de los cubanos. Te lo quiero pedir todo en el nombre de tu Hijo Cristo, con el perdón de nuestros pecados. Amén y amén. Por esas palabras, yo creo que Ceci y que Lester fueron muy claros al definir el problema en nuestra región. Y yo solo voy a tocar brevemente el tema que ustedes tocaron para referirme todavía más brevemente al proceso cívico en Cuba y en nuestro continente. Y ustedes fueron muy claros al identificar a la dictadura cubana como el factor fundamental en el deterioro de la estabilidad democrática en nuestra región y como un elemento esencial en el colapso de la democracia, tanto en Venezuela como en Nicaragua. No es el único, pero es un elemento esencial en la instalación de estos regímenes autoritarios y dictatoriales en nuestro continente, que lo primero que hacen es destruir nuestro tejido social, ¿no? Lo primero que hacen es, por supuesto, suprimir el ejercicio de los derechos fundamentales, porque son incompatibles con el ejercicio de estos derechos, ¿no? No podría estar instalada la dictadura de Ortega Murillo si Félix, si Lester, si Alan, si Unoa tuvieran voz en su país. No se puede compatibilizar ese poder autoritario y una sociedad civil y una sociedad política y una ciudadanía, al fin y al cabo, activa en nuestros países. Para nosotros, para los cubanos, es muy doloroso ver cómo se repite la historia. Para nosotros es muy doloroso escuchar a Lester víctima de la expatriación forzosa y decir, ok, esta es la misma receta que estaba aplicando el castrismo hace 60 años. Los cubanos salían del país, en su pasaporte les ponían anulado. Un ejército de apátridas que ha estado poblando el mundo producido por la dictadura cubana, y ahora vemos a Ortega Murillo repitiendo la receta, como lo hemos visto en el caso venezolano. Ustedes fueron muy claros. Yo no creo que hay que ahondar más en cómo la dictadura cubana desde el principio, al principio por supuesto con apoyo de la Unión Soviética, cuando la Unión Soviética colapsó, fue capaz de crear su propia estructura. El Foro de Sao Paulo, como bien mencionó Ceci, en su momento el líder sindical, ahora ex convicto presidente Lula da Silva, y esa plataforma es la plataforma que ayuda a llegar al poder a Hugo Chávez, y es el dinero y los recursos del pueblo venezolano quienes fueron utilizados para esparcir esta doctrina del autoritarismo y este modelo represivo que acompaña a esta doctrina, porque no solamente estamos hablando aquí de la imposición de ideas, estamos hablando de una tecnología de la represión que es replicada en cada uno de estos países. Es un escándalo, que no sea un escándalo, que la contrainteligencia militar venezolana esté en manos de los servicios de inteligencia cubanos. Es un escándalo, que no sea un escándalo, que los centros de tortura en Nicaragua tengan presencia de oficiales cubanos, ¿no? Es
es el nivel de injerencia de la dictadura. Eso es lo que nos ha costado a los latinoamericanos el haber tolerado a esta dictadura totalitaria en la isla de Cuba, quizás pensando que estaba ahí aisladita, cuando en realidad ha estado avanzando cual pulpo totalitario en todo el continente. Y por supuesto, como mencionó Félix, esta dictadura necesita cerrar cualquier espacio, ¿no? Que es el espacio cívico, al fin y al cabo, ¿no? El espacio cívico es el contexto que le permite a la sociedad civil ser parte de la vida política, de la vida social, de las decisiones que se toman en la nación. Bueno, eso es incompatible con las dictaduras, ¿no? Eso es incompatible con las mafias en el poder y por tanto las suprimen. En el caso de la dictadura cubana, va mucho más allá de cerrar el espacio cívico, cancela el espacio ciudadano, que es el primero, ¿no? Es la primera responsabilidad de cada persona en relación con su nación y con su sociedad, ¿no? El ser ciudadano en Cuba no es posible. Hay una constitución impuesta que jamás nadie votó en elecciones libres, justas y plurales. Eso no pasa en mi país hace más de 70 años, que básicamente dice que el Partido Comunista es el rector de la sociedad y el Estado a perpetuidad, y que eso no lo puede cambiar nunca nadie, y que querer cambiarlo es traición a la patria, porque les encanta confundirse con la patria, ¿no? Cuando son los agresores de la patria, ¿no? Cuando son los traidores a la patria, los verdaderos traidores a la patria, cuando son los secuestradores del Estado. Pero ese, no nos equivoquemos, ese es el marco en el que operan los totalitarios, ese es el marco al que quiere llegar Ortega y Murillo, ese es el marco al que quiere llegar Maduro, ese es el marco al que probablemente están empleando otros en nuestra región, con los sustos que hemos pasado tanto en Bolivia como en Perú, como en otros lugares de nuestro continente muy recientemente, y ese es el marco que hay que combatir. Nosotros lo hacemos desde la iniciativa ciudadana. Cuba decide que busca usar las reglas de la democracia para cambiar a la democracia, no desde la ingenuidad, no aspirando a que los dictadores se sometan voluntariamente a la voluntad soberana de la ciudadanía, pero entendiendo que la voluntad soberana de la ciudadanía es quien debe tener el poder y no un caudillo. Y por tanto hay que forzarlos, y para forzarlos está la lucha pacífica no violenta, ¿no? Y en eso pueden dar cátedra los venezolanos, los nicaragüenses, los cubanos, pueden dar cátedra, pero que hemos descubierto que eso es necesario, es fundamental, somos los protagonistas de nuestra propia historia, no puede ser de otra manera, pero no es suficiente. Es necesario el actuar de la comunidad internacional. Que eso que se está reuniendo ahora en Asamblea General tengan que hacer algo. A eso también hay que forzarlos, obviamente. A eso también hay que forzarlos. Nos estamos dando cuenta que voluntariamente no lo hacen. Nos toca forzarlos, nos toca empujar, nos toca denunciar su silencio cómplice, nos toca unirnos, como bien hemos dicho. El régimen cubano, lamentablemente, y aquí se hago la distinción porque se dice Cuba es la madre de las dictaduras, el régimen cubano es el padre de las dictaduras, ¿no? Ellos son la cabeza del pulpo autoritario, no el pueblo cubano. El pueblo cubano quiere ser parte del concurso de las democracias de nuestro continente, y ellos son quienes nos lo están impidiendo. El régimen cubano es el muro de Berlín de nuestros tiempos. De empujarlo depende la libertad y la esperanza de prosperidad, de paz y de estabilidad democrática en toda la región. Y para empujarlo necesitamos de todos ustedes. Muchas gracias. Como nicaragüense, y no voy a hablar tanto como joven ni como organizaciones tampoco, porque esto es una lucha que nos abarca a todos sin distinción de edad, ni color político, ni religión dentro de nuestro país. Es una lucha de resistencia
que tenemos los nicaragüenses, igual que las otras dictaduras, y a nivel regional, no solo Nicaragua, Cuba y Venezuela. Simplemente, y también es una lucha de relevo, cada uno de los que estamos aquí nos vamos a seguir comprometiendo con la defensa de los derechos humanos, con que en nuestros países se restituyan todos los derechos ciudadanos y todas las libertades, que tenemos que estos cierres de estos espacios cívicos que no solo se están dando en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua, cómo afecta a la sociedad civil en general. Y es que la sociedad civil y el sector político siempre van a ir de la mano para buscar estas causas de la defensa de la democracia, de la defensa de las libertades ciudadanas, de la defensa de todos los derechos humanos. Y creo que ese es el reto que tenemos todos los países que estamos pasando esta situación. Y el reto más importante es cómo no desconectarse tampoco, siendo oposición, siendo un liderazgo fuera de tu país, y cómo conectar con la gente de todas las necesidades y también la resistencia que se está llevando los nicaragüenses dentro del país. Porque aunque estemos en el exilio forzoso y muchos desterrados que a partir del 9 de febrero fueron enviados acá a Washington, creo que tenemos ese compromiso moral, más que personal, un compromiso moral con Nicaragua. Tenemos ese compromiso para también ser ejemplo a otros países de la región, porque Nicaragua, Cuba y Venezuela somos espejos también de no solo de países que están alejados de nuestro hemisferio, sino países vecinos. Nosotros tenemos a países como El Salvador, como Honduras, que se está viendo un deterioro democrático y un deterioro a la defensa de los derechos humanos y las libertades ciudadanas y de expresión que hay en estos países. Y a la audiencia que está en redes sociales, muy agradecido con ustedes que nos escuchan, que escuchan esas voces de los que todavía podemos hablar, porque muchos fueron asesinados, muchos fueron desterrados y muchos están en el exilio sufriendo las consecuencias del cierre de los espacios cívicos. Lo que me queda que decir en este momento a los países que componen la Organización de Estados Americanos, que en Nicaragua hay una dictadura, un gobierno autoritario que no necesita fortalecer la democracia. Es un país en donde se necesita instaurarla, porque no hay democracia en Nicaragua, en Cuba ni en Venezuela. Y sobre el tema, la pregunta que nos realizaba Ilka, ¿en qué momento estamos? Estamos trabajando todos en una misma línea, exigiendo instaurar esa democracia, las libertades públicas que no existen en nuestro país. Y como mencionaba, realmente no es fortalecer la democracia, porque en Nicaragua no puedes tener ni una bandera en tu vehículo, una bandera de Nicaragua en tu casa, porque los colores de la dictadura son rojo y negro, y si no hay esos colores, sos enemigo de ellos, y es por eso que muchos estamos en el exilio. Muchos nicaragüenses principalmente se encuentran en Costa Rica, jóvenes nicaragüenses que eran estudiantes universitarios, que en este momento tienen que estar fuera de su país sin ningún futuro, porque el gobierno los desterró, porque el gobierno dictatorial de Ortega no deja que se expresen libremente y hacer caso a las nuevas demandas que tenemos esta juventud. Por eso es necesario estos espacios, seguir denunciando estas graves violaciones de derechos humanos, y no solo hablar de las graves violaciones de derechos, sino también, como mencionaba mi compañera cubana, exigirle a los Estados americanos tener acciones contundentes y un discurso que se apropie realmente de la situación que está pasando en la región, porque como mencionaba al inicio, no es fortalecer la democracia que no existe, es instaurar la democracia que no hay en estos países, que no ha existido en Cuba desde hace 60 años,
que no ha existido en Venezuela hace más de 18 y que no ha existido en Nicaragua en los últimos años. Así que eso es seguir trabajando, es lo que nos toca, porque nosotros siempre vamos a trabajar desde donde estemos, porque esta dictadura no espero que los jóvenes tuviéramos las herramientas que antes no se tenía, que no se tenía en la dictadura de Somoza, que son las redes sociales, estos espacios de incidencia, que me encuentro muy agradecido con la Red Latinoamericana de Jóvenes por habernos brindado este espacio, y también al museo por brindarnos el lugar para poder expresar libremente todo lo que necesitamos denunciar de la dictadura de estos países de la región. Y muy brevemente, porque la mayoría de los que estamos aquí conocemos la iniciativa. Es la manera que nosotros hemos encontrado de continuar el legado que comenzó mi padre, pero que también está marcado por la movilización ciudadana de decenas de miles de cubanos, con una iniciativa que se llama Proyecto Varela, que básicamente buscaba un referéndum para cambiar la ley comunista y que se reconocieran los derechos humanos. Por supuesto, los comunistas no hacen eso ni aunque esté en su propia ley. Por tanto, lo que mi padre dijo fue que están ignorando y violando los derechos fundamentales de los cubanos, su propia ley y la voluntad de los electores que están exigiendo este cambio legal a través del referéndum. Están violando el derecho internacional. Lo único que no han hecho es preguntarle a la gente qué es lo que quiere. Lo único que no ha pasado en Cuba es que el pueblo pueda expresarse y decidir su propio presente y futuro. Por eso, la herramienta que inventó la democracia, que no es perfecta, pero es lo mejorcito que tenemos, fueron las urnas, ¿verdad? Las elecciones. En este caso, un plebiscito vinculante. Esa es la herramienta alrededor de la cual nace la iniciativa de Cuba Decide, que básicamente presenta una hoja de ruta muy concreta, muy simple, aunque no sea simple, su ejecución. Primero los derechos, el ejercicio y el respeto a los derechos humanos en Cuba, que es algo que no necesita ni tiempo ni dinero. Eso puede pasar mañana. Se trata solamente de dejar de aplicar la represión y las medidas que impiden el ejercicio de estos derechos. ¿Para qué? Para crear las condiciones para poder ir a un plebiscito vinculante y cambiar el sistema, ese que les describimos, del Partido Único Comunista, con el Partido Comunista como rector de la sociedad y del Estado, ese que nadie ha elegido. Cambiar ese sistema, ¿para qué? Para poder ir a elecciones libres, ¿no? Para poder ir a un proceso de transición donde se reconozcan los partidos políticos, donde se pueda tener una asamblea constituyente o la estructura constitucional que el pueblo decida durante ese tiempo, para luego tener finalmente elecciones libres, justas y plurales. Derechos, plebiscitos, transición, elecciones. Es perfectamente posible. No va a pasar si no se fuerza al régimen cubano a someterse a la voluntad soberana de la ciudadanía. ¿Qué es Cuba Decide? Al final del día es la plataforma para movilizar a los cubanos dentro y fuera, pero también a la comunidad internacional, para que ese régimen, esa mafia que está en el poder, tenga que someterse a la voluntad ciudadana. Como dijimos, eso, en el medio del totalitarismo, a los cubanos lo único que nos queda es la lucha constitucional violenta. No hay nada más que podamos hacer. Está totalmente cerrado el sistema. No se puede usar el sistema contra el sistema. Se tiene que apelar al derecho que debe emanar, a ese poder que debe emanar del pueblo y que en estos momentos está capturado por esa dictadura. ¿Qué hacemos? Intentar movilizar a los cubanos dentro de la isla, que ya están muy movilizados, ¿no? Lo hemos visto desde julio del 2021, pero las protestas en Cuba continúan con la represión que Félix describió y que continúa creciendo. ¿Qué hacemos también? Movilizar a la comunidad internacional. Y la comunidad internacional también son los que están sentados en esta sala. A lo mejor no somos los que tomamos la decisión, pero algún efecto podremos tener en aquellos que las toman. Así que la invitación a todos ustedes a meterse en cubadecide.org. En serio, pues si no se trata de la misma risa, pero en serio. Anotarse como voluntarios, porque algo nos ha quedado muy claro en esta tarde y está cada vez más claro.
en nuestra región. Hay un cáncer central que ha hecho trágicas metástasis en Venezuela y en Nicaragua, pero que aspira a hacerlas en otros lugares de nuestra región. Y la única manera de frenarlo es frenando la cabeza. Lamentablemente viven la Habana, pero ¿saben qué? Nunca han estado tan débiles como están ahora. Nunca han estado tan frágiles como están ahora. Así que empujemos juntos. Es tiempo ya. Es la manera de aspirar a la paz y a la prosperidad.